Tutorial de cómo comprar en la plataforma de Amazon con envío gratuito a Perú. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega y en el video del día de hoy les voy a mostrar cómo vas a poder comprar dentro de la plataforma de Amazon.com. Lo primero que tienes que tener en cuenta si todavía no tienes una cuenta en la plataforma de Amazon es que tienes que tener una cuenta. ¿Y qué necesitas para crear tu cuenta en la plataforma de Amazon.com? Lo primero, colocar todo lo que son tus nombres tal cual aparecen en tu documento nacional de identidad. Colocar tu correo electrónico y seleccionar una contraseña y al darle clic en continuar te va a llegar un enlace de verificación al correo electrónico que previamente has seleccionado. Una vez que has verificado la creación de tu cuenta, ya puedes realizar tus compras a través de la plataforma de Amazon.com, donde vas a poder navegar dentro de todas las categorías: electrónicos, computadoras, smart home, arte, todas estas categorías que nosotros podemos ver aquí. Entonces, para el ejemplo del día de hoy, he elegido este producto. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es que la plataforma de Amazon está ofreciendo envío gratuito a Perú para compras superiores a los $49 y para ciertos tipos de productos. Magali, ¿yo cómo voy a saber qué producto se encuentra bajo la promoción de la plataforma de Amazon? Muy sencillo. Al momento de navegar dentro de Amazon.com, tú vas a poder, al momento de ingresar a ver ese producto, todas las características, vas a poder observar que te detalla que no está cobrando ningún cargo por la importación y también te está ofreciendo un envío gratuito. Lo tercero, en un video anterior había detallado de manera errónea que el envío se iba a realizar a través de DHL, pero no. Dentro de todo lo que son los términos y condiciones que va detallando la plataforma de Amazon.com, indica que van a utilizar el método de envío de la plataforma de Amazon, por lo cual no podemos determinar si va a ser a través de DHL, si va a ser a través de FedEx o si va a ser a través de UPS. Cuarto, aquí la misma plataforma de Amazon te va brindando una fecha estimada de llegada del producto, que en este caso, para un envío gratuito, nos indica que puede haber una fecha de llegada 24 de noviembre del 2000, en este caso 2023, o una fecha un poco más próxima si elegimos un método de envío mucho más rápido para el 16 de noviembre. Entonces, si ya te encuentras seguro que quieres realizar la compra de este artículo, simplemente le damos clic en añadir al carrito. Entonces, una vez que ya tengo el producto añadido al carrito, voy a poder verificar todos los artículos que tengo añadidos a mi carrito de compra. Vuelvo a repetirlo y ténganlo muy presente, que existen mercancías restringidas que necesitan contar con los permisos de las entidades correspondientes para que ustedes puedan continuar con el proceso de ingreso de sus productos. Así que por favor tengan mucho cuidado al momento de realizar la compra dentro de cualquier plataforma. Entonces, una vez que ya tienes ese producto en el carrito, simplemente aquí voy a ir al carrito de compras o simplemente al checkout, que en este caso ya tengo este producto, miren, simplemente voy a deseleccionar todos los productos y para seleccionar únicamente este producto, voy a la opción de proceder al checkout. Espero unos segundos que la plataforma cargue y es aquí donde ustedes también pueden ir detallando todo lo que son los datos de su dirección. Vuelvo a repetirles que la plataforma de Amazon te va a permitir que dentro de tu misma cuenta puedas realizar el envío a diferentes direcciones. Aquí lo tienes y simplemente si le doy clic aquí en editar, es muy importante que verifiques que estén tus datos de manera completa, tu dirección de manera completa, tu código postal y tu número telefónico también escrito de manera correcta. Una vez que has verificado que esta información sea correcta, como voy a asumir que eres un comprador que recién va a realizar su compra dentro de la plataforma de Amazon, te van a pedir que coloques los datos de tu tarjeta. En este caso, permítame unos segundos que va a cargar la plataforma. Tienen los datos de mi tarjeta ya vinculado y yo voy a seleccionar añadir una nueva tarjeta, donde vas a colocar el nombre del titular de esta tarjeta, que puede ser de débito o de crédito. Vas a colocar los 16 dígitos de tu tarjeta y vas a colocar la fecha de expiración. Y esa información la encuentras en tu tarjeta, que puede ser de débito o de crédito. Como ustedes pueden ver aquí, la plataforma que me muestra
un monto total por casi $60, ¿correcto? Y dentro de todo lo que son estas opciones que pueden ser de crédito o de débito, simplemente puedo seleccionar que se cambie la conversión. En este caso, mi tarjeta, si es una tarjeta que se encuentra vinculada a una cuenta en dólares, y esa es mi recomendación, realice el pago con una tarjeta que se encuentre vinculada a tu tarjeta, a una cuenta en dólares, para que este mismo monto que ustedes están viendo al momento de querer realizar el pago sea cargado a tu cuenta. Una vez que ya tienes toda esta opción, quiero además mostrarles que dentro de la plataforma de Amazon te van a solicitar, ya aquí permítame, me dicen ya, simplemente selecciono este método de pago y me van a solicitar, miren, el ID para realizar todo lo que son las declaraciones de aduanas aquí en Perú. ¿Qué significa eso? Que vas a estar obligado, si en este año has realizado menos de 3 importaciones, solamente vas a tener que colocar tu documento nacional de identidad. Si durante este 2023 vas a realizar más de 3 compras dentro de la plataforma de Amazon.com, te vas a encontrar obligado a colocar tu registro único del contribuyente, que es tu RUC. Entonces aquí voy a seleccionar el RUC y voy a colocar un RUC. Ya, voy a colocar un número de RUC y simplemente le doy clic en continuar. Se va a ir guardando, como ustedes pueden ver, toda la información que se va procesando. Simplemente espero, ya tengo todo el total y simplemente al final ustedes tienen que verificar si cuentan con el dinero para poder realizar todos los que son los pagos correspondientes. Y miren aquí, antes de realizar el envío, aquí la plataforma te va detallando que el envío se realiza a través de Amazon Global Standard Shipping y te da una fecha estimada de llegada 24 de noviembre, o si quieres un envío un poco más rápido para el 16 de noviembre, te está cobrando un monto de $27.60. Entonces va a depender de ustedes como usuarios seleccionar el método de envío que ustedes consideren necesarios, pero tengan en cuenta lo que vuelvo a detallar. Dentro de estas opciones no señala directamente que va a ser DHL, que va a ser FedEx o que va a ser UPS. Entonces, una vez que ya estás seguro que vas a realizar la compra, simplemente le das clic en realizar la orden y automáticamente este dinero es debitado de tu tarjeta. Y de esa manera solamente te queda esperar a que tu compra se procese y te envíen el número de seguimiento. Así que espero que este video te ayude a tener una compra exitosa dentro de la plataforma de Amazon.com, y recuerda que ya se acerca el Black Friday para que ustedes puedan realizar la compra de artículos que por lo general recomiendo que realicen la compra de artículos que generalmente no van a poder encontrar aquí, y realmente verificar si están ante una oferta o no. Espero que este video les sea de ayuda y no se olviden de compartirlo. Gracias.